Sí, es confuso porque de por sí las tarifas ya son algo técnico, que el usuario se acostumbró solo a ver el monto final que pagaba cuando le llegaba la factura a su domicilio. Entonces ahí ya tenés la primera dificultad y después la falta de información y educación que se hizo en torno a esto, en no poder llegar a los usuarios de manera clara para que pudieran entender de qué se trataba esa tarifa cuando estaban pagándola, y qué beneficios, como vos me decías, que podían llegar a tener o perder, como es en el caso del escenario actual. En cuanto a lo que es la tarifa eléctrica, en Mendoza nosotros tenemos distintas cooperativas y distribuidoras eléctricas. Más allá del ciclo mensual o bimestral de facturación, tenemos en todas tres componentes, que un componente es el nacional, el otro es el provincial y el resto son los impuestos, cargas y otras contribuciones. En lo que respecta al componente nacional, este componente se aumentaba de manera trimestral. Y lo que se realizó, lo que tuvo mayor impacto en este último año que transcurrió, 2023, y lo que llevamos de ahora al 2024, fue todo el esquema nuevo de quita de subsidios. Estos subsidios se aplicaban sobre este componente nacional, sobre el costo de la energía. Entonces esto llevó a que muchos usuarios, dependiendo las condiciones que reunían cada uno, perdieran la totalidad de los subsidios que ya tenían las tarifas. No era que había que solicitarlos Ujú. o que en algún momento el usuario lo solicitó, sino que eran subsidios que ya venían incorporados en la tarifa. Entonces, ahora lo que se quiere plantear a partir del mes de abril es un nuevo esquema que se llama canasta básica energética. En este nuevo esquema hay mayores requisitos que son aún más estrictos, en los que mayor cantidad de usuarios van a quedar fuera del esquema del mantenimiento de subsidios, como por ejemplo aquellos que tienen una prepaga contratada, aquellos que realizaron viajes al exterior en países no limítrofes en los últimos 5 años, aquellos que tienen un vehículo con una antigüedad menor a 5 años, que se suman a los requisitos anteriores que ya estaban establecidos. Entonces, lo que se genera es que mayor cantidad de usuarios que antes estaban protegidos por los subsidios van a caer en el nivel de usuarios que no tienen ningún tipo de subsidios. Por el otro lado, por el lado del componente de la provincia, como beneficio, la provincia de Mendoza sigue manteniendo lo que es la tarifa social. La tarifa social tiene sus requisitos, entre ellos los ingresos económicos del titular del servicio, que lo que hacen también es rebajar un poco la factura de la electricidad. A su vez, la provincia de Mendoza, desde la última audiencia pública en noviembre, lo que hizo fue achicar los plazos para aumentar las tarifas. Entonces, ahora, al igual que la Nación, aumentan trimestralmente la tarifa eléctrica. En teoría, lo que ellos quieren hacer es unificar el aumento y determinar un solo porcentaje, no decir esto es de la nación, esto es de la provincia, sino comunicar un solo porcentaje que no lleve a confusiones. Claro. Lo cierto es que al usuario el impacto es el mismo, no importa quién lo determine o no, porque va al usuario que paga con su bolsillo estos aumentos, ya sean a nivel nacional o provincial. En teoría tendría que ser menor, este 159% al que haces referencia tiene dos componentes, que uno es el valor agregado de distribución, que es el componente de la provincia que decíamos, y un componente de la provincia, y uno de la nación, que son los precios estacionales. Esos dos se juntaron y dio ese número de 160% aproximadamente. A su vez, le sumamos el componente muy importante que en la provincia de Mendoza, en verano, con las altas temperaturas, consumimos mayor energía eléctrica. Entonces esto hace que vos te pases de categoría por consumir más energía y pagues más caro cada uno de esos ítems. Entonces ya tenés ahí dos elementos que jugaron, digamos, en contra de tu economía familiar. El mayor consumo por las épocas de verano y los aumentos tarifarios, que fue muy grande, este de 159%. ¿Qué va a pasar ahora? Que habiendo hecho esta revisión un poco más grande y haciéndola trimestralmente, en teoría, ellos aducen que los impactos de los aumentos van a ser menor, es decir, que en vez de esperar 6 meses o un año, al ser trimestralmente va a ser menor el número. Lo cierto es que si todavía no logran bajar bien el número de la inflación, el valor del dólar, que son muchos de los componentes que tienen las empresas distribuidoras eléctricas y de gas, esto hace que igualmente los costos de la empresa sigan siendo altos y Claro. eso lo traduzcan en mayor petición de tarifa. Entonces estamos en un, digamos, en un círculo vicioso del cual no vamos a salir porque seguramente van a pedir más aumentos para afrontar los costos que están teniendo. ¿Recuerdan ustedes que hace alrededor de unos 4 años nosotros en Mendoza notábamos la factura del gas, que incluso era más reclamada que la factura de energía eléctrica?
Y la ley de zona fría vino un poco a morigerar este impacto, porque lo cierto es que el año pasado y el anterior, en el invierno, notamos que no era un aumento tan abrupto como lo Claro. sentíamos en hace 4 años aproximadamente. La ley de zona fría no estaba en el tratamiento de la ley ómnibus, de repente la semana anterior se incorpora, y luego, por algún acuerdo, también un poco de estos comentarios los llevamos todas las asociaciones de todo el país, que era básicamente un acuerdo político en donde todos los legisladores tenían que por lo menos sentarse a negociar ese punto. Entonces, a último momento, se deja sin efecto el tratamiento de la ley de zona fría, o sea que se quedó tal cual estaba como veníamos percibiéndolo. Ahora bien, con esto que les mencionaba de la canasta básica energética nueva, lo que esta gestión actual está viendo es que hay una superposición de subsidios. Ellos entienden que si vamos a cobrar un subsidio o mantener un subsidio en la tarifa del gas, si nosotros tenemos también el descuento por zona fría, estaríamos superponiendo dos subsidios. Entonces nos correspondería tener solo uno. Entonces ahora, si bien ya no se tiene en cuenta para el tratamiento de la ley ómnibus, sí se está teniendo en cuenta para quitar un beneficio o el otro y no percibir los dos. Entonces, todavía no podemos descansar porque obviamente todo esto en principio va a estar en el informe del 10 de marzo y a partir de abril comenzaría a aplicarse este esquema que aún no sabemos bien cómo va a ser. Nosotros como provincia Mendoza tenemos dentro del mapa que estableció la Secretaría de Energía de la Nación a través de lo que es las temperaturas y zonas de cada una de las provincias, hay provincias que tienen solamente una zona, son 6 zonas en total. Nosotros como Mendoza tenemos 4 zonas. Tenemos zonas muy frías, menos frías, templadas y templadas cálidas. Entonces imagínate que ya para todo Mendoza va a ser un lío poder Ujú. explicarle a cada usuario en base a su domicilio cuál cuadro tarifario le va a tocar, porque en base a eso, en qué zona estemos, vamos a tener un consumo mínimo de energía eléctrica y de gas, en base a lo cual es lo que se llama canasta básica energética. Si pasamos todo ese excedente, obviamente pagamos la energía sin ningún tipo de subsidios. Entonces, imagínate que vuelve a cambiar todo este esquema a partir de abril y es sumamente preocupante porque todo esto que yo les estoy resumiendo y tratando de decirlo claramente es muy técnico y cuando se comience a aplicar seguramente va a generar mayores inconvenientes que beneficios a los Totalmente, ¿no? usuarios.